El culto de las máscaras doradas, Antioquia, Colombia, 9 de agosto de 1989. No era la oscuridad habitual de las tormentas que azotaban la región durante la temporada de lluvias, sino algo más profundo, más denso, como si el día mismo hubiera decidido retirarse prematuramente. Mercedes Cardona colgaba ropa en el patio trasero de su finca cuando notó el cambio. Tenía 42 años, manos encallecidas por décadas de trabajo en el campo y una intuición que raramente la engañaba. El aire olía diferente, cargado de una electricidad que le erizaba los vellos de los brazos. Sus gallinas habían dejado de cacarear una hora antes, refugiándose en el gallinero sin razón aparente. Incluso Bruno, su perro pastor alemán, gemía quedamente bajo el corredor, negándose a salir pese a que era la hora en que normalmente recorría los límites de la propiedad. Su esposo, Hernán, había bajado al pueblo esa mañana para vender café y comprar provisiones. Mercedes esperaba que regresara antes del anochecer, pero algo en su estómago le decía que esta noche sería diferente. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra un cielo que adquiría tonalidades violáceas, casi moradas, nada naturales para las 6 de la tarde. Si están disfrutando de esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario contándonos desde dónde nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan a seguir trayéndoles estas historias que nos mantienen despiertos por las noches. En el centro de San Vicente, el padre Augusto Restrepo salía de la iglesia del Sagrado Corazón cuando sintió el cambio en la atmósfera. A sus 63 años, había visto muchas cosas en estas montañas. Había consolado a familias destrozadas por la violencia que azotaba Colombia. Había enterrado a jóvenes muertos en enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. Había escuchado confesiones que le helaban la sangre. Pero esto era diferente. Los comerciantes comenzaban a cerrar sus negocios más temprano de lo habitual. Don Alberto, dueño de la tienda de abarrotes en la esquina de la plaza, aseguraba las puertas de madera con un candado oxidado mientras miraba el cielo con preocupación. Su esposa, Gladys, había insistido en que volviera a casa inmediatamente. «Padre, ¿usted ha visto algo así?», preguntó Alberto al sacerdote, señalando el cielo con un gesto nervioso de la mano. El padre Augusto negó con la cabeza, ajustándose los lentes de montura metálica que resbalaban por el puente de su nariz. «En mis años aquí, nunca, pero he leído sobre los eclipses. Dicen que habrá uno hoy, aunque no se supone que sea visible desde esta región. Mi abuela decía que cuando el cielo se pone así, los muertos caminan», murmuró Alberto, bajando la voz como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Esas son supersticiones, Alberto. La ciencia puede explicar estos fenómenos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el padre Augusto sentía una inquietud que no podía racionalizar. Había algo en el aire, una presencia que no podía nombrar, que le recordaba a las historias que su propia abuela le contaba cuando era niño en un pueblo aún más remoto que San Vicente. Historias sobre rituales antiguos, sobre grupos que adoraban cosas que no debían ser adoradas, sobre noches en que el velo entre los mundos se volvía delgado. En la emisora local, Radio San Vicente, el locutor Edgar Montoya interrumpía la programación musical habitual con un boletín especial. Su voz, normalmente animada y llena de ese entusiasmo característico de los locutores de provincia, sonaba tensa a través de los transistores que funcionaban en las cocinas y talleres del pueblo. «Atención, estimados radioescuchas.
Según información de Ingeominas y el Observatorio Astronómico Nacional, estamos siendo testigos de un eclipse solar parcial que, aunque no estaba previsto para nuestra región, está siendo visible debido a condiciones atmosféricas inusuales. Las autoridades municipales piden a la población mantener la calma y no mirar directamente al sol. Repetimos, no miren directamente al sol. Este es un fenómeno natural y no hay razón para alarmarse. Pero la gente ya estaba alarmada. En las veredas y fincas dispersas por las montañas, familias enteras se reunían en sus casas, cerrando puertas y ventanas como si se prepararan para una tormenta. Los mayores murmuraban oraciones que habían aprendido de sus abuelos, oraciones que no estaban en ningún misal católico, palabras en lenguas que precedían a la conquista española. Mercedes entró a su casa y encendió todas las luces, aunque todavía había claridad suficiente para no necesitarlas. La electricidad en la finca era irregular, alimentada por una planta que Hernán había instalado hacía 2 años, pero esa tarde funcionaba sin problemas. Las bombillas amarillentas creaban círculos de luz cálida que contrastaban con la oscuridad púrpura que se filtraba por las ventanas. Decidió preparar café, más por necesidad de ocupar sus manos que por sed. Mientras molía los granos tostados esa misma mañana, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un canto, lejano pero inconfundible, que venía de las montañas al este. No era el canto de los campesinos que solían trabajar en las fincas vecinas, ni las canciones que los arrieros entonaban mientras guiaban sus mulas por los caminos empinados. Este canto era diferente. Tenía una cadencia hipnótica, casi matemática, que se repetía una y otra vez. Las palabras no eran en español, tampoco en las lenguas indígenas que Mercedes conocía de los comerciantes en Verá, que ocasionalmente bajaban del páramo para vender artesanías. Era algo más antiguo, más profundo, que resonaba en un lugar de su cerebro que no sabía que existía. Bruno comenzó a aullar, un aullido largo y lastimero que Mercedes nunca le había escuchado. El perro rascaba la puerta, desesperado por entrar a la casa, y cuando ella le abrió, el animal se escondió debajo de la mesa del comedor, temblando. En el pueblo, el padre Augusto había vuelto a entrar a la iglesia. No estaba solo. Una docena de feligreses se habían reunido espontáneamente, buscando refugio o consuelo en el lugar sagrado. Entre ellos estaba Sofía Mejía, la maestra de la escuela rural, una mujer de 35 años que había estudiado en Medellín antes de volver a su pueblo natal para enseñar a los niños. «Padre, los niños en la escuela estaban muy asustados hoy», dijo Sofía sentándose en una de las bancas de madera pulida por décadas de uso. «Varios me dijeron que sus padres les habían contado historias sobre la última vez que hubo un eclipse así». «¿Cuándo fue eso?», preguntó el sacerdote, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. «Hace exactamente 50 años, padre. El 9 de agosto de 1939, mi abuela lo recuerda. Dice que esa noche desaparecieron 7 personas del pueblo. Nunca las encontraron». El padre Augusto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado esas historias, por supuesto. En un pueblo pequeño, las leyendas se transmitían de generación en generación, embellecidas y distorsionadas por el tiempo, pero siempre con un núcleo de verdad que las mantenía vivas. Pero él había asumido que eran solo eso, leyendas. Historias para asustar a los niños, explicaciones místicas para desapariciones que probablemente tenían causas más mundanas, accidentes en la montaña, animales salvajes o incluso crímenes pasionales que las familias preferían ocultar. «Sofía, no podemos dejarnos llevar por supersticiones», comenzó a decir, pero fue interrumpido por la llegada de más personas.
En cuestión de minutos, la pequeña iglesia estaba llena. Rostros conocidos, vecinos que se saludaban todas las mañanas, comerciantes que vendían en la plaza, campesinos que bajaban los domingos para la misa, todos compartían la misma expresión de inquietud. Era entonces cuando las luces comenzaron a fallar. Primero en la iglesia, luego en todo el pueblo. No fue un apagón repentino, sino gradual, como si alguien estuviera bajando lentamente un interruptor de intensidad. Las bombillas parpadeaban, se atenuaban, recuperaban brillo brevemente, y luego se apagaban por completo. En la oscuridad resultante, iluminada apenas por las velas que el padre Augusto y algunos feligreses se apresuraron a encender, el canto de las montañas se escuchaba más claramente. Ya no era lejano. Parecía provenir de múltiples direcciones simultáneamente, rodeando el pueblo como una marea invisible. Mercedes, sola en su finca, también lo escuchaba. Había cerrado todas las ventanas y puertas, y ahora se sentaba en la sala con Bruno, acurrucado a sus pies, una vieja escopeta de su padre descansando contra su regazo. No era mujer de asustarse fácilmente. Había sobrevivido a sequías, inundaciones, serpientes venenosas y más de un encuentro con hombres armados que subían por los caminos de montaña. Pero esto era diferente. El canto crecía en intensidad y con él venía un olor. Al principio, Mercedes pensó que era incienso, como el que se quemaba en la iglesia durante las misas especiales. Pero había algo más, algo dulzón y penetrante que le hacía doler la cabeza. Era como flores podridas mezcladas con algo metálico, como sangre. A las 6:25 de la tarde, cuando el eclipse alcanzó su punto máximo sobre Antioquia, la oscuridad era casi total. No era la oscuridad normal de la noche, sino algo más absoluto, más opresivo. Las estrellas no eran visibles, ni la luna. El cielo era un vacío negro que parecía absorber cualquier luz que se atreviera a desafiarlo. Y entonces aparecieron las luces en las montañas. Mercedes las vio primero desde la ventana de su sala. Eran puntos dorados que brillaban en la ladera este, donde sabía que no había casas ni caminos. Se movían en formación como una procesión, descendiendo lentamente por la montaña en dirección al pueblo. En San Vicente, todos los que estaban en la iglesia salieron al atrio para ver el fenómeno. El padre Augusto contó 19 luces, cada una brillando con una intensidad que no parecía natural. No parpadeaban como linternas o velas, sino que mantenían un brillo constante, dorado y puro. «Son antorchas», murmuró alguien en la multitud. «No, son demasiado brillantes para ser antorchas», respondió otro. «Es la procesión de las máscaras doradas», dijo una voz temblorosa. Era doña Emperatriz, la mujer más anciana del pueblo que a sus 92 años raramente salía de su casa. Pero esa noche estaba allí, apoyada en su bastón de madera, sus ojos nublados por las cataratas fijos en las luces que descendían. «Mi madre me lo contó. Vienen cada 50 años, cuando el sol muere en el cielo. Vienen a reclamar lo que se les prometió». «¿Qué se les prometió, doña Emperatriz?», preguntó Sofía, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. La anciana giró su cabeza hacia la maestra, y en la luz vacilante de las velas su rostro parecía una calavera cubierta de pergamino. Almas, siempre almas, 7 almas para que el pacto se mantenga, para que el pueblo prospere, para que las cosechas crezcan y los niños nazcan sanos, 7 cada 50 años. Es el precio que nuestros antepasados pagaron cuando fundaron este lugar. «Eso es ridículo», dijo el padre Augusto, aunque su voz carecía de convicción.
Este pueblo fue fundado por colonos españoles en el siglo XVIII. Está documentado en los archivos parroquiales. ¿Y qué había aquí antes de los españoles, padre? La voz de doña Emperatriz era sorprendentemente firme. ¿Cree que estas montañas estaban vacías? Aquí había algo mucho antes de que llegara cualquier europeo, algo que los indígenas sabían que debía ser apaciguado, algo que espera, paciente, en las profundidades de la tierra. Las luces se acercaban. Ahora podían verse con más detalle. Eran figuras humanas, al menos en forma, que portaban algo en sus rostros que reflejaba la luz de manera imposible. Máscaras. Máscaras que brillaban con ese resplandor dorado que no provenía de ninguna fuente visible. Mercedes observaba desde su ventana, paralizada por una mezcla de terror y fascinación. Las figuras se movían con una sincronización perfecta, como si fueran partes de un único organismo. Contó 19, luego 20, luego perdió la cuenta porque sus ojos no parecían capaces de mantener el número fijo. El canto había cambiado. Ya no era solo voces, sino que incluía instrumentos que Mercedes no podía identificar. Sonidos de viento que no provenían de flautas, percusión que no venía de tambores, una armonía que hacía que su mente intentara formar patrones donde no debería haberlos. En el pueblo, el pánico comenzaba a extenderse. Algunas personas corrían hacia sus casas, otros se aferraban unos a otros en la plaza. El padre Augusto intentaba mantener la calma, pero su propia voz temblaba mientras recitaba oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero las palabras se sentían huecas, impotentes contra lo que se aproximaba. Las figuras enmascaradas habían llegado a las afueras del pueblo. Ahora podían verse claramente bajo la luz dorada que ellas mismas emanaban. Usaban túnicas de un material que parecía absorber la oscuridad circundante, haciéndolas parecer recortes en la realidad misma. Pero eran las máscaras lo que capturaba la atención de todos. Eran de oro puro, o algo que se parecía al oro, pero brillaba con más intensidad. Cada máscara era diferente, representando rostros que no eran completamente humanos. Algunos tenían ojos demasiado grandes, otros bocas que se extendían más allá de donde debería terminar una cara humana. Había máscaras con múltiples ojos, máscaras con rasgos que parecían fundirse y cambiar mientras uno las miraba. La procesión se detuvo en la plaza central, formando un círculo perfecto alrededor de la fuente colonial, que había sido el corazón del pueblo durante siglos. El canto cesó abruptamente, dejando un silencio que era casi más aterrador que el sonido que lo había precedido. Una de las figuras, la que estaba al frente, dio un paso adelante. Su máscara era la más elaborada, con 7 ojos dispuestos en un patrón que dolía mirar directamente. Cuando habló, su voz resonó con una claridad antinatural, como si el sonido se originara no en el aire, sino directamente en la mente de quienes la escuchaban. Las palabras no eran en español, ni en ningún idioma que alguien en San Vicente pudiera reconocer, pero todos las entendieron. Era un lenguaje que precedía a las palabras, que hablaba directamente a alguna parte primitiva del cerebro humano. La figura llamaba, convocaba, reclamaba, y 7 personas en el pueblo sintieron el llamado de manera diferente a los demás. Sintieron cómo algo en su interior respondía, cómo sus pies comenzaban a moverse sin su consentimiento, cómo sus voluntades eran doblegadas por algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que pudieran comprender. Entre ellos estaba Jorge Luis Ospina, un joven de 23 años que trabajaba en la cooperativa cafetera. Su madre, que estaba a su lado en la plaza, lo agarró del brazo mientras él intentaba caminar hacia las figuras enmascaradas. «Jorge Luis,
¿Qué estás haciendo? ¡Detente! Pero Jorge Luis no podía detenerse. Sus ojos estaban vidriosos, su rostro una máscara en blanco de determinación sin voluntad. Se zafó del agarre de su madre con una fuerza que no sabía que poseía y comenzó a caminar hacia el círculo. También estaba Luz Marina Gómez, la dueña de la panadería, que dejó caer la vela que sostenía y caminó como sonámbula hacia las figuras. Y Pedro Nel Vélez, el mecánico, y Ana Lucía Henao, la enfermera del puesto de salud, y Rodrigo Suárez, el conductor del bus intermunicipal. 5 personas caminando como zombis hacia las figuras enmascaradas, mientras sus seres queridos intentaban detenerlos entre gritos y lágrimas. El padre Augusto corrió hacia Jorge Luis, el más cercano, y trató de bloquear su camino. «En el nombre de Dios, detente, esto no es tu voluntad». Pero Jorge Luis simplemente lo esquivó con un movimiento fluido y antinatural, como si el sacerdote no fuera más que un obstáculo menor en su camino. Las 5 personas llegaron al círculo y se arrodillaron frente a las figuras enmascaradas, sus cabezas inclinadas en sumisión, pero solo eran 5. El ritual requería 7. La figura líder giró su cabeza enmascarada, los 7 ojos de oro escaneando la multitud aterrorizada en la plaza. El silencio se extendió, tenso como un cable a punto de romperse. Mercedes, desde su finca en las afueras, sentía el llamado. Era como un gancho en su pecho, tirando de ella hacia el pueblo, hacia las figuras, hacia un destino que no podía comprender, pero que sabía que significaría su fin. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «No», susurró. «No, no, no». Bruno gemía a sus pies, sintiendo la lucha interna de su dueña. Y entonces, con un esfuerzo de voluntad que parecía desgarrar algo en su interior, Mercedes se obligó a moverse. No hacia el pueblo, sino hacia el interior de su casa, hacia el dormitorio donde guardaba las reliquias de su abuela. Su abuela había sido curandera, una de esas mujeres que conocían los secretos antiguos de las montañas, que sabían qué hierbas curaban y cuáles mataban, que podían hablar con las cosas que vivían en los lugares donde la luz del sol nunca llegaba. Cuando murió, dejó a Mercedes una caja de madera tallada con símbolos que ella nunca había entendido. Mercedes abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había objetos que siempre le habían parecido curiosidades inofensivas, piedras grabadas con marcas extrañas, un collar de dientes que podrían haber sido de jaguar, un pequeño espejo de obsidiana y un sobre sellado con cera negra. El sobre tenía su nombre escrito con la letra temblorosa de su abuela, Mercedes, solo abrir en la noche de las máscaras. Dentro había una carta escrita en la misma letra temblorosa, y al leerla sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La carta explicaba la verdad sobre San Vicente, sobre el pacto que los fundadores del pueblo habían hecho no con Dios, sino con algo mucho más antiguo. Explicaba sobre las 7 almas que debían ser ofrecidas cada 50 años para mantener la prosperidad del pueblo, para protegerlo de enfermedades, hambrunas y violencia. Explicaba que las almas no eran elegidas al azar, sino que eran los descendientes directos de aquellos que habían hecho el pacto original. Y Mercedes era una de esas descendientes. «Pero hay una manera de romper el pacto», leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. «Si los 7 elegidos se resisten, si ninguno se entrega voluntariamente antes del amanecer, el ritual fallará. Pero el precio del fracaso recaerá sobre todo el pueblo. Lo que viene después será peor que 7 muertes, mucho peor». Mercedes dejó caer la carta, sus manos temblando incontrolablemente. Ahora entendía la terrible elección que enfrentaba. Podía resistir el llamado, luchar contra la compulsión que tiraba de ella hacia el pueblo,
Pero si lo hacía, si ella y los otros dos elegidos que aún no habían sido reclamados resistían hasta el amanecer, el castigo sería colectivo. En el pueblo, la tensión alcanzaba un punto de quiebre. Las 5 personas arrodilladas frente a las figuras enmascaradas permanecían inmóviles, esperando. La multitud se había retirado hacia los bordes de la plaza, creando un espacio vacío entre ellos y el círculo ritual. Sofía Mejía, la maestra, sentía el llamado comenzando a crecer en su interior. Era como una voz que susurraba en un idioma que no conocía, pero que entendía perfectamente. Le prometía paz, le prometía propósito, le prometía un final a todas sus dudas y miedos. Sería tan fácil simplemente dejarse llevar, caminar hacia el círculo, arrodillarse y rendirse. No, se dijo a sí misma, clavando sus uñas en las palmas de sus manos hasta que sintió el dolor agudo que la mantenía conectada a la realidad. No voy a hacer esto. Pero la voz crecía más fuerte, y con ella venía una presión en su cabeza, como si algo estuviera tratando de forzar su camino hacia su mente. Sofía cayó de rodillas, luchando contra una voluntad que era inmensamente más fuerte que la suya. El padre Augusto vio a la maestra colapsar y corrió hacia ella. «Sofía, resiste. Por el amor de Dios, resiste». «Padre», jadeó Sofía, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo. Es demasiado fuerte. Quiere que vaya». El sacerdote la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame. Sea lo que sea esto, no tiene poder sobre tu alma a menos que tú se lo des. Tú tienes que elegir. Tú tienes que luchar». Pero incluso mientras decía esas palabras, el padre Augusto sentía sus propias dudas. ¿Qué sabía él realmente sobre este tipo de mal? Su fe le había enseñado sobre el pecado, sobre la redención, sobre un Dios amoroso que perdonaba, pero nunca le habían enseñado sobre esto, sobre entidades que existían más allá de las categorías teológicas ordenadas, sobre pactos que precedían al cristianismo por milenios. En su finca, Mercedes tomó una decisión. Agarró la escopeta, metió el collar de dientes de su abuela en su bolsillo y salió de la casa. No iba a huir, no iba a esconderse mientras otros sufrían. Si tenía que ser una de las 7, al menos enfrentaría su destino con los ojos abiertos. Pero antes, necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Corrió hacia el establo, donde Hernán guardaba su vieja camioneta Chevrolet. Las llaves estaban en el contacto, como siempre. El motor tosió un par de veces antes de encender, y Mercedes condujo por el camino de tierra hacia el pueblo con más velocidad de la que era segura en la oscuridad casi total. Las luces doradas de la procesión eran su guía, un faro siniestro que la llamaba hacia su posible perdición. Mientras conducía, pensaba en los nombres que su abuela había mencionado ocasionalmente a lo largo de los años. Nombres que entonces le habían parecido sin importancia, parte del tejido de historias familiares que todos los pueblos tienen. Pero ahora esos nombres formaban un patrón. Jorge Luis Ospina era descendiente de Carmelo Ospina, uno de los fundadores del pueblo. Luz Marina Gómez descendía de la familia Gómez, que había sido dueña de las primeras tierras cultivables. Bedronel Vélez, Ana Lucía Henao, Rodrigo Suárez, todos ellos podían trazar su linaje hasta aquellos primeros 7 que habían establecido San Vicente en 1789, exactamente 200 años atrás, y cada 50 años desde entonces 7 descendientes eran reclamados. Mercedes llegó a las afueras del pueblo y estacionó la camioneta en un callejón oscuro. Desde allí podía ver la plaza, podía ver las figuras enmascaradas esperando, podía ver a Sofía Mejía luchando contra la compulsión invisible que trataba de obligarla a unirse a los otros 5. Necesitaba más información.
Necesitaba entender las reglas de este ritual, encontrar una debilidad, una manera de romper el ciclo sin condenar a todo el pueblo. La única persona que podría saber más era doña Emperatriz. Mercedes se movió sigilosamente por las calles laterales, evitando la plaza, hasta llegar a la casa de la anciana. La puerta estaba abierta, balanceándose suavemente en la brisa nocturna que había comenzado a soplar. «¿Doña Emperatriz?», llamó Mercedes en voz baja, entrando a la casa oscura. La encontró en su dormitorio, sentada en una silla mecedora, con una vela encendida sobre la mesa junto a ella. La anciana no parecía sorprendida de verla. «Sabía que vendrías, Mercedes. Eres como tu abuela, siempre buscando respuestas, siempre desafiando lo que debería aceptarse simplemente». «Necesito saber cómo detener esto», dijo Mercedes, acercándose. «Tiene que haber una manera de romper el pacto sin que todos mueran». Doña Emperatriz sonrió tristemente. «Siempre hay una manera, hija. Pero el precio es siempre más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar». «¿Cuál es el precio?». La anciana cerró sus ojos cansados. «El pacto requiere 7 almas. Si las 7 se resisten hasta el amanecer, el ritual falla. Pero las entidades que esperan abajo, en las cámaras antiguas bajo la montaña, no aceptarán ser engañadas sin consecuencias. Tomarán el pueblo entero, cada hombre, mujer y niño, más de 1000 almas a cambio de 7. Eso no puede ser la única opción». «No lo es», admitió doña Emperatriz, abriendo sus ojos para mirar directamente a Mercedes. «Hay otra manera. Si alguien que no es de los 7 linajes se ofrece voluntariamente para tomar el lugar de los 7, alguien cuya sangre no está ligada al pacto original, el ritual puede ser reescrito. Pero esa persona debe ser especial, debe tener una voluntad lo suficientemente fuerte para alterar términos que han estado en vigor por 200 años. Y debe estar dispuesta a sacrificarse no solo a sí misma, sino a su línea completa. Todos sus descendientes, pasados y futuros, serán borrados, como si nunca hubieran existido». Mercedes sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Alguien ha intentado esto antes?». Una vez, hace 100 años, un hombre llamado Eliseo Márquez, pero falló. No tenía la fortaleza necesaria. Su muerte solo alimentó el ritual, y los 7 fueron tomados de todos modos. Desde entonces, nadie ha sido lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para intentarlo nuevamente. Mercedes pensó en Hernán, quien todavía no había regresado del pueblo y probablemente estaba atrapado en algún lugar en el camino, bloqueado por el fenómeno inexplicable que estaba ocurriendo. Pensó en los hijos que nunca habían tenido, que quizás ahora nunca tendrían. Pensó en todas las personas que conocía, todos los rostros familiares que había visto crecer, envejecer, vivir sus vidas en este pequeño rincón de las montañas. «¿Cómo se hace?», me preguntó, su voz firme a pesar del terror que sentía. Doña Emperatriz estudió su rostro durante un largo momento. «Tu abuela sabía que este día llegaría. Ella preparó todo lo necesario. Los objetos que te dejó, especialmente el espejo de obsidiana, son las llaves. Pero Mercedes, necesitas entender lo que estás considerando. No es solo muerte, es aniquilación. Es como si nunca hubieras sido. Si puedo salvar a 1000 personas dándome a mí misma, es una elección fácil. Incluso si significa que Hernán nunca te conoció. Incluso si significa que cada momento que has vivido, cada decisión que has tomado, cada persona a la que has tocado, será reescrita. La realidad misma se ajustará para acomodar tu ausencia». Mercedes cerró sus ojos, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas.
Pensó en la mañana de su boda, en la forma en que Hernán la había mirado con tanto amor que sentía que su corazón estallaría. Pensó en las noches junto al fuego, compartiendo historias y sueños. Pensó en todas las pequeñas alegrías y tristezas que habían compartido. Todo eso desaparecería, como si nunca hubiera existido. Pero la alternativa era 1000 muertes, 1000 familias destruidas, un pueblo entero borrado del mapa. «Enséñeme qué hacer», dijo finalmente, abriendo sus ojos. Y en la plaza, mientras Mercedes tomaba la decisión más terrible que cualquier ser humano podría enfrentar, el sexto elegido cedió finalmente a la compulsión. Sofía Mejía luchaba contra una fuerza que sentía como 1000 manos invisibles empujándola hacia el círculo de figuras enmascaradas. Sus rodillas raspaban el pavimento de la plaza mientras intentaba arrastrarse en dirección opuesta, cada centímetro ganado siendo un triunfo de voluntad sobre una compulsión que amenazaba con destrozar su mente. La maestra podía sentir algo rasgándose en su interior, como si dos versiones de sí misma estuvieran siendo separadas violentamente, una que quería correr y otra que anhelaba arrodillarse ante esas máscaras doradas y rendirse completamente. Su voz temblaba, pero mantenía una firmeza paternal que había consolado a generaciones de feligreses. «Eres más fuerte que esto. Tu voluntad es tuya. Nadie puede quitártela a menos que tú se la entregues». El sacerdote rezaba en voz baja, no las oraciones formales del misal, sino palabras que surgían de algún lugar más profundo, más desesperado. Tu abuela lo heredó de la suya, quien lo heredó de la suya, remontándose hasta antes de que este pueblo tuviera nombre. Las manos de doña Emperatriz temblaban mientras pasaba las páginas, deteniéndose en una ilustración que mostraba un espejo rodeado de símbolos que parecían moverse en la luz vacilante de la vela. Los antiguos sacerdotes lo usaban para comunicarse con los dioses, para ver el futuro, para caminar entre los vivos y los muertos. Pero también puede usarse para alterar pactos, para reescribir acuerdos que fueron tallados en la realidad misma. La voz de la anciana era apenas un susurro, como si temiera que las figuras en la plaza pudieran escucharla. Debes llevar el espejo al centro del círculo ritual. Debes mirarte en él mientras pronuncias las palabras del deshacimiento. Pero Mercedes, escúchame bien, cuando mires en ese espejo, verás todas las versiones de ti que existieron y que existirán. Verás la vida que tuviste y la ausencia que quedará cuando te vayas, y debes aceptarlo todo, cada momento, cada pérdida, sin vacilar. Si dudas, si te aferras a un solo recuerdo, el ritual fallará y tu sacrificio no servirá de nada. La anciana cerró los ojos, lágrimas corriendo por los surcos profundos de su rostro. ¿Y las palabras? ¿Cuáles son las palabras del deshacimiento? Doña Emperatriz señaló el grimorio, donde un párrafo completo estaba escrito en un idioma que Mercedes no reconocía, pero que de alguna manera sabía que podría pronunciar cuando llegara el momento. Las palabras parecían vibrar en la página, resonando con algo primordial en su mente. Cuando llegue el momento, las palabras vendrán a ti. Tu sangre las conoce, aunque tu mente no las recuerde. La anciana colocó el grimorio en las manos de Mercedes. Ahora ve, el eclipse no durará toda la noche. Cuando la luz regrese, el ritual habrá terminado, de una forma u otra. Mercedes asintió, guardando el libro en su mochila junto al collar de dientes y el espejo de obsidiana que había traído de su casa. Se puso de pie, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer como una losa de piedra sobre sus hombros. Simplemente asintió y caminó hacia la plaza, hacia su destino, hacia el final de su existencia.
En varios puntos alrededor de la plaza, Mercedes podía ver a otras 2 personas luchando contra la misma fuerza invisible que intentaba arrastrarlas hacia el círculo. Estaba agarrada a una de las columnas del kiosco de la plaza, sus brazos envueltos alrededor del concreto con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su esposo y sus 3 hijos adultos la rodeaban, formando una barrera humana entre ella y las figuras enmascaradas, pero Mercedes podía ver que Rosa Elena estaba cediendo centímetro a centímetro. Había terminado su bachillerato ese mismo año y planeaba irse a Medellín en septiembre para estudiar ingeniería. Ahora estaba tirado en el suelo, convulsionando, mientras su madre gritaba pidiendo ayuda. El doctor Ramírez, el médico del pueblo, estaba a su lado, pero no había nada que la medicina pudiera hacer contra esto. Algunos la reconocieron, la llamaron por su nombre, preguntaron qué estaba haciendo. Ella no respondió, manteniendo sus ojos fijos en las figuras enmascaradas que esperaban con una paciencia inhumana. Podía sentir sus miradas, o lo que fuera que usaran para percibir el mundo a través de esas máscaras doradas. Eran miradas que pesaban, que medían, que calculaban el valor de un alma con la precisión fría de un comerciante evaluando mercancía. En ese momento, Mercedes sintió el verdadero peso de lo que había en el centro de ese círculo. No eran humanos, o si alguna vez lo habían sido, habían dejado de serlo hacía tanto tiempo que la humanidad en ellos se había desvanecido como tinta bajo la lluvia. Eran algo más antiguo, algo que había esperado en las profundidades de la tierra durante milenios, alimentándose de los pactos que los humanos desesperados hacían cuando no tenían otras opciones. Mi sangre no está atada al pacto original, pero me ofrezco voluntariamente para tomar el lugar de los 7. Según las leyes antiguas, según las reglas que gobiernan estos rituales, mi sacrificio puede reescribir los términos. Las palabras salían de ella con una autoridad que no sabía que poseía, como si estuviera canalizando la sabiduría acumulada de todas las curanderas en su línea familiar. Luego, para sorpresa de Mercedes, habló en español, aunque su voz sonaba como múltiples voces superpuestas, resonando en frecuencias que no deberían ser audibles para oídos humanos. Conoces las leyes antiguas, descendiente de las que caminaron entre mundos, pero también debes conocer el precio. No es solo tu vida lo que ofrecerás, es tu existencia completa. Todo rastro de ti será borrado de la memoria del mundo. Aquellos que te amaron no recordarán haberte amado. Aquellos a quienes ayudaste no recordarán tu ayuda. Serás menos que un fantasma, serás como si nunca hubieras sido. La voz múltiple resonaba en el pecho de Mercedes, haciendo vibrar sus huesos. Levantó el espejo de obsidiana, sosteniéndolo frente a ella como un escudo. Las personas que habían estado luchando contra la compulsión, Sofía, Rosa Elena, Julián, sintieron cómo la presión sobre ellos disminuía ligeramente, como si la atención de las entidades se hubiera desviado completamente hacia Mercedes. Pensó en cada pequeño momento de alegría, de risa, de amor, sabiendo que todo eso sería borrado, reescrito, como si nunca hubiera existido. Se vio el día que conoció a Hernán, en la feria del pueblo, la forma en que él había tropezado con sus propios pies al verla, derramando el café que llevaba en la mano. Se vio el día de su boda, con un vestido blanco simple y un ramo de flores silvestres, mirando a Hernán con un amor tan puro que dolía recordarlo. La niña en el cafetal se volvía transparente, luego desaparecía por completo y los cafetales crecían sin nadie que corriera entre ellos.
La adolescente junto a su abuela se borraba, y su abuela estaba sola, enseñando sus secretos a nadie, guardándolos para una nieta que nunca llegaría. El joven Hernán tropezaba, pero no había nadie a quien admirar, así que simplemente seguía caminando, y conocía a otra mujer años después. Se casaba con ella, tenía hijos con ella, y esa era su vida real. Y nunca había conocido a Mercedes Cardona, porque Mercedes Cardona no existía. No era dolor físico, sino algo mucho peor. La agonía de ver tu propia existencia siendo deshecha hilo por hilo, de presenciar cómo cada persona que había tocado continuaba sus vidas sin ti, mejor o peor pero diferente, y tú no estabas allí. Mercedes quería gritar, quería soltar el espejo, quería aferrarse aunque fuera un fragmento de su vida. Vio a Sofía Mejía levantándose del suelo de la plaza, libre de la compulsión, viviendo para enseñar a otra generación de niños. Vio a Rosa Elena Quintero regresando a su casa, abrazando a sus hijos, trayendo al mundo a más bebés en los años venideros. Vio a Julián Zapata yendo a Medellín, estudiando ingeniería, regresando para construir escuelas y puentes y sistemas de agua limpia para el pueblo. Vio a Jorge Luis y a Luz Marina y a los otros tres, despertando de su trance, confundidos pero vivos, continuando con sus vidas. Vio que aunque sería borrada de la memoria, aunque no existiría en los recuerdos de nadie, su acto de sacrificio dejaría una marca en el mundo. No una que pudiera ser vista o nombrada, pero una que se sentiría. El pueblo sería diferente, mejor, más gentil, sin saber por qué. Habría una bondad inexplicable en el aire, una tendencia hacia la compasión que no podría rastrearse a ninguna fuente específica, y eso sería ella, o lo que quedaba de ella, difundida en el tejido mismo del lugar que amaba. Por mi voluntad no atada, reescribo lo que fue escrito. El espejo de obsidiana en sus manos comenzó a calentarse, luego a arder, pero ella no lo soltó. Tomo el lugar de los 7, cancelo la deuda de los linajes, rompo el pacto que ha atado este lugar durante 200 años. Su voz crecía más fuerte con cada frase, aunque podía sentir su cuerpo comenzando a desintegrarse, células deshaciéndose, átomos dispersándose. Ninguna entidad podrá reclamar almas aquí nuevamente. Ningún pacto podrá ser hecho con las cosas que esperan en la oscuridad. Esta tierra es sagrada ahora, no por magia oscura, sino por amor. Las últimas palabras salieron de ella como un grito, un desafío, una bendición final. El ritual del deshacimiento ya estaba en movimiento y no podía ser detenido. Miró sus manos, viendo a través de ellas, viendo el pavimento de la plaza más allá. Era una sensación extraña, no dolorosa, pero profundamente desorientadora, como despertar de un sueño y darse cuenta de que todo lo que pensabas que era real era solo imaginación. Un sacrificio voluntario de una alma libre podía reescribir un pacto, y Mercedes había cumplido cada requisito. No tenía más poder aquí. Su voz se desvaneció, confusión cruzando su rostro. No lo sé, admitió finalmente, sintiendo una inexplicable sensación de pérdida que no podía explicar. En algún lugar profundo de su ser, sabía que algo importante había ocurrido, que alguien había hecho un sacrificio tremendo. Pero los detalles eran como sombras que huían de la luz. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, genuinas esta vez, no el vacío negro que había cubierto todo durante el eclipse. Se pide a la población mantener la calma y regresar a sus hogares de manera ordenada.
Su voz sonaba aliviada, aunque confundida, como si no estuviera del todo seguro de qué había pasado durante la última hora. Su madre corrió hacia él, abrazándolo con lágrimas en los ojos, aunque no estaba segura de por qué había estado tan aterrorizada. Ahora que el vehículo funcionaba nuevamente, aceleró hacia su casa, ansioso por llegar antes de que la noche se volviera demasiado oscura. No recordaba haber visto esa caja antes. Tal vez había estado guardada en el desván y la había bajado sin recordarlo. Las familias se reunían, los comerciantes recogían sus mercancías dispersas, el padre Augusto cerraba la iglesia. Pero todos compartían esa misma sensación inquietante de haber olvidado algo crucial. Recordaba el brillo del espejo de obsidiana, recordaba las palabras del deshacimiento resonando en el aire. Pensarían que eran solo las fantasías de una anciana, pero ella seguiría contando la historia de todos modos. Las entidades podrían intentar hacer nuevos pactos en otros lugares, con otros pueblos desesperados, pero este lugar específico estaba cerrado para ellos ahora. Mercedes había pagado el precio definitivo para asegurar eso. La mujer llamada Mercedes Cardona había entendido las reglas mejor que la mayoría y había pagado el precio sin vacilar. Había algo en su tono que podría haber sido respeto. Era una forma de muerte más completa que cualquier aniquilación física. Era un hábito que había mantenido desde la universidad, escribir sus pensamientos y experiencias cada noche antes de dormir. Esa noche, mientras intentaba procesar los eventos del eclipse, encontró sus manos moviéndose sobre el papel casi por voluntad propia. No sé quién, no sé cómo lo sé, pero lo siento en mis huesos, en mi alma, y aunque no puedo recordar su nombre o su rostro, le debo una deuda que nunca podré pagar. Las lágrimas manchaban la página mientras escribía, aunque no estaba segura de por qué lloraba. Padres abrazando a sus hijos un poco más fuerte, maridos besando a sus esposas con un poco más de intensidad, como si hubieran estado a punto de perder algo precioso y hubieran sido salvados en el último momento. Bruno levantó la cabeza desde su lugar junto a la estufa, gimiendo suavemente, como si él también sintiera la ausencia de algo que ya no estaba allí. Los pájaros cantaban con una intensidad especial, como celebrando algo que ellos, en su sabiduría animal simple, podían percibir, pero no articular. Algo había cambiado fundamentalmente en este lugar. Una oscuridad que había residido aquí durante 2 siglos había sido expulsada. Personas que normalmente solo venían los domingos llenaban los bancos, necesitando conexión, comunidad, confirmación de que todo estaba bien. Durante su homilía, el sacerdote habló sobre sacrificio y amor, sobre dar de uno mismo por los demás, aunque no estaba del todo seguro de por qué esas palabras venían a él con tanta urgencia. Momentos en que el sacrificio exigido es tan grande que parece imposible que cualquier ser humano pueda hacerlo. Y sin embargo, a veces alguien lo hace. Y nunca sabemos sus nombres. Nunca conocemos sus rostros, pero el mundo es diferente por su valentía. Las palabras resonaban con verdad, aunque no podía explicar cómo sabía que eran verdaderas. Sofía estaba entre ellos, recordando lo que había escrito en su diario la noche anterior. Alguien se sacrificó, susurró para sí misma, y nunca sabremos quién. Era una tragedia y una bendición al mismo tiempo. Las familias se reunían con más frecuencia, valorando el tiempo juntos de maneras que antes habían dado por sentado.
Y cuando llegue tu momento, pásalo a alguien en quien confíes. La memoria debe ser guardada, aunque sea solo como sombra. Sofía aceptó el libro, sintiendo su peso, no solo físico, sino espiritual. Pero había suficiente para entender lo básico. Alguien se había ofrecido voluntariamente para romper un pacto antiguo, pagando con su existencia completa. Era como si el universo mismo se resistiera a retener esa información. La multitud aplaudió, aunque nadie estaba seguro de por qué esas palabras resonaban tan profundamente. Rosa Elena Quintero, la partera que había resistido el llamado esa noche del eclipse, desarrolló un hábito extraño en sus últimos años. Cada 9 de agosto, sin importar el clima o su salud, caminaba hasta el centro de la plaza y dejaba 7 flores blancas alrededor de la fuente colonial. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, simplemente decía: «Es por alguien que merece ser recordada, aunque no pueda decir quién». Y las personas asentían, sintiendo que de alguna manera entendían. Entre ellos estaba la bisnieta de Sofía Mejía, una joven antropóloga llamada Carolina que había heredado el grimorio de cuero agrietado. Llevaba consigo una vela blanca y las últimas páginas del grimorio, la que doña Emperatriz había escrito con su propia mano. Y aunque el mundo te olvidó, tu sacrificio vive en cada niño que nace sano, en cada cosecha abundante, en cada acto de bondad inexplicable que ocurre en este pueblo. Su voz resonó en la montaña silenciosa. Y luego no había nada, solo la noche y el sonido distante de la celebración en el valle. Porque en el final, el amor más grande no es el que se recuerda, sino el que lo da todo sin pedir nada a cambio, ni siquiera el recuerdo de haber existido.